Hola, soy José Navarro y esto es Páramo Deportivo, el espacio donde conversamos sobre lo que realmente sostiene el rendimiento, el entrenamiento bien hecho, las decisiones conscientes y la experiencia compartida. Hoy llegamos al episodio número 10 y lo celebramos con 5 historias que, aunque distintas, comparten un hilo común: el deseo de cambiar, de aprender, de dejar atrás miedos y creencias limitantes. Y para esto me acompañan 5 ciclistas que son parte de la escuela de ciclismo del equipo. Ellas son Crisia, Alejandra, Yendri, Lili y Valeria. 5 mujeres que decidieron confiar en sí mismas y en el proceso se encontraron con una versión más fuerte, más valiente y más libre. Vamos a conversar, pero sin prisa. Gracias, chicas, por estar aquí, súper bienvenidas. Ustedes son las primeras invitadas oficiales del podcast. Me refiero a personas que no son los coaches, así que este episodio es más especial todavía. Bienvenidas todas. Gracias. Bueno, para empezar, cada una de ustedes llegó a la escuela desde un lugar distinto. Algunas con entusiasmo, otras con miedo, otras con mezcla de ambas cosas. Vamos a ir una por una para que nos cuenten brevemente cómo fue ese momento inicial, qué las trajo hasta acá, qué sintieron en sus primeros días y qué las impulsó a intentarlo. Me gustaría empezar con Crisia. Sé que en algún momento sufriste una caída fuerte que te puso a prueba en muchos sentidos. Contanos cómo iniciaste y si recuerdas algo de la caída, si nos puedes contar un poquito al respecto. Hola, sí, es un tema bastante interesante de la caída, porque sí no fue grave, pero fue aparatosa. Entonces terminó como siendo todo un antes y un después en mi vida, y me mostró versiones que no conocía. Era una Crisia muy valiente, una Crisia súper resiliente y una Crisia con una red de apoyo increíble que he venido formando aquí justamente en esta escuela de ciclismo. Entonces creo que es un punto muy, muy bonito y me hace recordarlo con cierta forma esperanzadora, porque es como a veces uno está en el hoyo y se recuerda que vuelve a salir adelante. Entonces fue algo muy bonito. Estábamos iniciando, estaba justamente con el profe Jan, y realmente no sé qué fue lo que pasó. Creo que fue como nervios, miedo, una combinación de cosas. Me caí y terminé como en el hospital, mi familia muy preocupada, como una semana de incapacidad, ¿verdad? Entonces terminó siendo una cosa aparatosa, pero bueno, me ha determinado en cierta forma lo que soy. Mucha gente en el trabajo me recuerda como la chica que anda en bici, la ciclista ahora, ¿verdad? Entonces pues es bien interesante esa parte también, como la parte bonita o el lado más bonito de este tipo de situaciones que uno pasa. ¿Y qué te hizo seguir y no dejar la bici botadísima? Bueno, pues eso fue súper interesante, porque lo primero que hice fue pensar en cómo iba a arreglar mi bici. O sea, yo estaba toda golpeada y ensangrentada, pero yo pensando qué le había pasado a la bici y cómo le iba a arreglar. Entonces ya fue como, tranquila, luego vemos eso. Y me apoyé mucho con Jan y con las otras chicas también. Y él tuvo un gesto muy, muy bonito, que lo recuerdo con mucho cariño, que fue empezar a mandarme videos de YouTube de gente en bici. Y escuchar el sonido de la bici, la llanta y todo, como que empecé otra vez a familiarizarme con que era algo que me gustaba. Y no dudé en un mes y medio en volverme a montar a la bici. Entonces no dejé que el miedo me detuviera y lo enfrenté. Me encanta eso que decís, que tuviste el apoyo de las otras muchachas dentro del equipo, y de hecho más adelante vamos a conversar un poquito de eso. Bueno, eso fue como para ir calentando nada más. Muchísimas gracias, Crisia. Ahora me gustaría pasar un momentito a Yendri. Hola. Bienvenida, Yendri. Muchas gracias. Vos venís de un deporte donde te sentías como pez en el agua, literal, pero decidiste probar algo completamente nuevo. ¿Cómo fue ese comienzo en la bici? Bueno, como entre los 10 y los 11 años más o menos, yo era parte del equipo de triatlón de Heredia del comité de deportes. Pero esta que está aquí no sabía andar en bici.
entonces estaba en el equipo de triatlón sin andar en bici. En algún momento hice un tri y no anduve en bici. Otro niño me hizo el relevo de la bici. Y ya ahí empezó como, bueno, entre un poco la presión del coach en ese momento, como tiene que conseguirse una bici, tiene que aprender a andar en bici. Los domingos salimos a andar en bici. Y por diferentes razones, pues no tuve acceso a la bici. Y ahí quedó, como un pendiente y un poco traumático en realidad, porque era algo que yo de verdad quería hacer en ese momento. Por cosas de la vida en el cole ya dejé de entrenar un tiempo y siempre la natación fue mi norte. O sea, siempre ha sido como lo que más me ha llamado. Hace unos 4 años más o menos, justo como saliendo de pandemia y todo el asunto, yo dije, suave en toque. ¿Cómo? ¿Y por qué toda la vida he tenido yo el pendiente de la bici? ¿Y quién dice que por tener esta edad que tengo no puedo aprender a andar en bici? Recuerdo que Jan, antes de pandemia, en el Pala tenía como un equipo de niños en vacaciones que les ponía conitos y que los enseñaba a andar en bici. Yo siempre decía, ahí deberían de aceptar adultos porque yo estoy como esos niños, yo ocupo rueditas. Y pues una cosa lleva a la otra y de repente me vi comprando una bici que voy a decir todo completo porque es que es un hito. Es más, está enmarcada en mi casa. Me compré una Schwinn que es súper divertido porque es una bici que es como un híbrido, es como, no es de gravel, pero tampoco es de ruta, pero tampoco es de mountain. Es una cosa rarísima, pero es mi amor verdadero porque ahí aprendí a andar en bici. Entonces, pues sí, le salieron piecitos al pez, decían por ahí algunos compañeros del equipo cuando me veían andar en bici o correr, porque la meta era esa, era como recordarle a la Gendry chiquitita que ahora nos hacemos cargo nosotras, juntas, y que esos sueños no tenían por qué quedarse ahí botados, que no pasaba nada, que había que retomarlos sin importar el tiempo que durara y todo el esfuerzo que tuviera que implicarse. Entonces ha sido una experiencia muy linda porque no solo ha sido aprender algo nuevo, sino que ha sido abrazar también a esa chiquilla que se quedó sin hacer un tri completo. Qué inspirador. No sabía yo esa historia y creo que mucha gente obviamente no la sabe, pero la va a conocer. ¿Y ya hiciste un tri o querés hacer un tri eventualmente? Fíjate que mi plan inicial era 2025, pero se me atravesó un Oceanman. Entonces, de Oceanman de repente se le ocurrió decir, hagámoslo en Costa Rica, y cómo perdía yo esa oportunidad. Entonces, me estoy preparando para un 10K y es una preparación que no es poca cosa, ¿verdad? Lleva su tiempo y también como meterle otra compe de algo en lo que no soy tan buena, que tengo que ponerle un poquillo más en ciertos entrenamientos. Entonces, entre cosas varias de la vida misma, pues he dejado pausado el tema de hacer el tri, pero definitivamente todo lo que pasa mandando y demás, entonces ya ahí voy haciéndole números como a cuál puedo hacer para el 2026. Muchísimas gracias, Gendry. Vamos con Lili. Hola. Bienvenida. Gracias. Lili, según me contaron por ahí, tal vez en tu caso había por ahí voces que te decían que no se podía entrarle al asunto de la bici. Vos me decís si estoy equivocado o no. Pero vos, bueno, contanos un poquito de eso. ¿Y vos te acordás de qué fue lo que te impulsó en principio a darle una oportunidad a la bicicleta? Las voces me las ponía yo misma, realmente. Muchos traumas de niña porque sabía andar en bicicleta con mis primos, la mayoría hombres, y me chocaban la bicicleta para que me perdiera. O hacían que sonaran las 2 llantas y me asustaba. Entonces yo dejaba la bicicleta afuera esperando a que se la robaran, hasta que tuve la suerte que un día se la robaron. Entonces me libré de andar en bicicleta. Me compraron otra bicicleta, la cual ni siquiera usé, y nunca más volví a andar en bicicleta. Yo tengo 38 años y sin mentira tengo 30 años de no subirme, o tenía 30 años de no subirme en una bicicleta. Mis mejores amigas ciclistas, las dos, lindísimas, y siempre impulsándome a que lo hiciera, y yo que no, y que no, y que no, y que no por el miedo.
Y este año me lo propuse, dije tengo que vencer uno de mis miedos. Cosas de la vida me han enseñado que soy muy fuerte, entonces yo dije no puedo dejar eso por ahí. Encontré a Jan, que fue súper amable conmigo, me explicó todas las bicis, confió en mí y yo le dije, si usted se arriesga a enseñarme desde subirme de nuevo a la bicicleta, porque 30 años no pasan fáciles. Y bueno, aquí estoy, soy creo que la más nueva de todas porque empecé en abril, ya hice una recreativa ahí, y no, me he enamorado de la bicicleta, de que el viento me pega en la cara, de exigirme cada vez más y más bien cuando no logro algo, siento que tengo que esforzarme más, ¿verdad? Ya no es algo solo como vencer el miedo, porque yo creo que el miedo ya lo vencí, o sea, ya me he caído, ya me he raspado y de todo, pero va más allá, ya me encontré el amor a la bici. Y una pregunta tal vez que es un poquillo filosófica, digámosle así. ¿Qué te ha ayudado la escuelita de ciclismo más allá de andar en bici? Aunque yo creo que ya tocaste un poquito de eso. No sé, digamos, me devolvió la confianza de que yo sí puedo, ¿verdad? Para mí venir a la escuelita, yo se lo digo a Jan, es salir a jugar con amigas, ¿verdad? Cuando Jan dice, intenten esto, ahora vamos a hacer tal cosa, y lo intentamos todas, ¿verdad? O incluso cuando nos preguntan, hoy, ¿cuál es su miedo, verdad? Porque todos los sábados nos enfrentamos a un miedo diferente. Y yo me siento súper acuerpada, me siento como en familia. Espero con ansias el sábado y es el día que más disfruto porque ni siquiera lo siento cansado, lo siento divertidísimo. Me alegra mucho escuchar eso, de verdad. Valeria, hola. Hola. Valeria, vos ya habías probado otras disciplinas, según entiendo, pero faltaba la bici como para cerrar el círculo. Y una vez que diste el paso, ya no te detuviste, ¿cierto? Sí, yo, tengo relativamente poco en la escuelita. Yo llegué aquí por mi mejor amigo, que me recomendó a Jan, y me dijo como, no, vaya a la escuelita, pero yo le dije, es que yo solo sé andar en banana. Entonces yo andaba buscando como frenar para atrás en la ruta. Entonces yo le dije como, está bien, y vine la primera vez con Jan y la verdad es que me encantaron las clases porque él tiene como demasiada paciencia. Igual no era como que no sabía andar del todo, pero o sea, yo siempre he querido, siempre he tenido la idea como de hacer triatlón, pero me parecía algo como muy alejado, digamos, de la realidad. Entonces ya viniendo a la escuelita yo dije como, será que, ya me medio nado, tampoco soy súper nadadora, tampoco soy súper corredora, pero todas ahí voy avanzando todas un poquito. Pero digamos, el ciclismo sí ha sido la parte como que era la parte más desconocida para mí. De hecho que la última vez que tuvimos un entreno en Herradura, era la primera vez que salí a la calle. Y la segunda vez que salí a la calle fue cuando me inscribí en un sprint, así, todo mandado, y solo había salido una vez a la calle, y entonces obviamente tenía mucho miedo, pero yo dije, ya me mandé, de hecho cancelé, pedí un reembolso, dije, no, es que estoy asustado, no quiero intentarlo, me dijo la muchacha como, no, dale, es un entrenamiento competitivo, entrenamiento competitivo, no es una competencia, entonces, y ya me dijo, mándese, y yo, pero es que yo no sé ni cambiar una llanta, entonces esas son como las preocupaciones, pero él siempre me ha hecho sentir como que está ahí, entonces aunque yo le pregunte cosas como fuera de horario o fuera de clases, él siempre tiene como la mejor disposición. Entonces para mí la escuelita ha sido como un factor determinante en haber tomado la decisión de mandarme a hacer un sprint y ojalá en el futuro un triatlón. Muy bien, qué bonita historia. Contanos un poquito cómo te fue en esa porción de la bici, en el sprint. Era una ruta muy parecida a la que habíamos hecho en el entrenamiento, entonces era un poquito más. Nosotros en el entrenamiento que hicimos hacía como 35 kilómetros. El sprint terminó siendo como 30, era de la entrada de Herradura a Hermosa, entonces me sentí confiada porque ya había ido una vez. Obviamente todavía me siento muy nerviosa con el tema de los camiones y los furgones y los carros en general, pero creo que me sentí bastante cómodo, y porque lo que practico, ya había venido a varias clasecitas también en WhatsApp y creo que también eso me ayudó como a uno como
poner atención a ciertos detalles que uno tiene mientras está en la calle. Entonces, como la combinación de estas dos cosas, intensivamente en este mes, creo que fueron las que me ayudaron a sentirme más confiada en la parte de la bici durante el sprint. Súper. Bueno, ojalá que sea el primero de muchos Sí. en el futuro. Muchísimas gracias. Ahora, Ale, vos siempre fuiste fan del ciclismo, entiendo, pero también conviviste con un miedo muy profundo a la bici hasta que algo cambió. ¿Nos querés contar cómo fue ese primer paso? Sí. Bueno, yo creo que, digamos, desde que tengo memoria muy pequeñita, a mi papá le encantaba ver el Tour de Francia, el Giro de Italia, entonces, y bueno, otros deportes en general, entonces como que crecí viendo eso y tengo años de que sigo demasiado ciclismo, sigo competencias, mis compañeras saben que siempre estoy hablando de competencias, de ciclismo, de quién ganó, pero a mí en general como, no sé, amigos o personas cercanas, como que siempre les hacía gracia, que era como, ay, usted siempre está viendo ciclismo y siempre habla de ciclismo, pero no anda en bici. Y ahí yo creo que hay como una mezcla de miedo, porque yo nunca aprendí chiquitita, o sea, me intentaron enseñar, pero yo, no sé, hace 800.000 años, cuando estaba chiquitilla, vivía en una calle de lastre, entonces las pocas veces que toqué una bici me caí, me despedacé la vida y entonces quedé traumada y no quise volver a usar la bici. Entonces había ahí como todo un tema de miedo porque no sabía andar en bici realmente, o sea, lo único que podía era como pedalear en línea recta y con el asiento súper bajito, pero no sabía como muy bien andar en bici. Y yo creo que también había como un factor de vergüenza, porque yo decía, como una persona de más de 30 años no sabe andar en bici, como que incluso eso me frenaba un montón, porque yo decía, ay, ¿cómo voy ahora yo decir, cómo voy a agarrar una bici, voy a empezar a andar? Porque tendría como que pasar primero como esa barrera de admitirle a la gente que no sé andar en bici y muy probablemente nadie me tenga paciencia. También, pues hace bastantes años corro y nado, entonces como que por ahí me metí a entrenar con Sports Lab haciendo aguas abiertas, y yo recuerdo de que yo iba al Palacio que los chiquillos me invitaban a que viniera a hacer rodillo, pero ellos decían, tenés que traer la bici. Yo claramente no tenía bici, por el puesto que ni siquiera sabía andar en bici. Hasta que un día vi como que postearon que tenían una escuelita de ciclismo, y yo, bueno, eso fue un poquito antes de que descubriera la escuelita, pero mi manera como de mandarme a hacer cosas muchas veces es como obligándome. Entonces yo me compré una bici, creo que fue como en el 2022, sin tener como una escuelita o tener quien me enseñara, porque también como que yo dije, bueno, si tantos años he seguido el ciclismo y quiero como mandarme a aprender de alguna manera, entonces yo me compré la bici y dije, de alguna forma, y ya con la bici comprada buscaré como la manera de hacerlo. Pero en realidad fue como hasta que descubrí que habían como abierto la escuelita, que ya me sentí como más segura para decir como, ok, eso es de fijo lo que necesito, porque, bueno, incluso si la primera vez que yo llegué, Jan fue como, ¿qué sabe hacer o qué le da miedo? Y yo literal le dije, o sea, no sé nada, no me sé parar en pedales, no sé soltar manos. O sea, tuve que empezar así como una chiquita porque no sabía absolutamente nada. Ok, bueno. El primer paso siempre es el más importante, y bueno, el primer paso más importante es mandarse. El profe José Amaya en varios episodios ya lo ha dicho, y muy bien, súper. Bueno, una cosa que llama la atención de la escuela es el ambiente de apoyo, de cuidado, de empuje mutuo. No es solo un grupo de entrenamiento, es como una red, ¿verdad, Yendri? Correcto. Me gustaría que habláramos de eso un poco. ¿Qué significa para vos entrenar entre mujeres? Uy, qué pregunta tan bonita, y de verdad que me siento muy honrada de ser yo quien tenga en este momento que romper el hielo al respecto con esa pregunta. En algún momento entre mujeres siempre hay como, ¿qué te diré? Como un poco de
¿Será que sí? ¿Será que, ay no, es que tengo, no tengo, es que cómo me veo, es que cómo no me veo? Y las miembros fundadoras, diría yo, de esta escuelita, fue una cuestión muy llamativa porque hicimos un clic inmediato. O sea, yo conocí a Ale y conocí a Crisia y de inmediato fue como, aquí es de donde somos. O sea, éramos 3 cosillas tratando de aprender a andar en bici, siendo adultas de más de 30 años, con miedo, aplaudiendo porque lográbamos algo. Y ahí justo en ese momento, y perdón, pero así es la realidad, no cuando se dice solo en las redes sociales o cuando se quiere poner por el 8M, ahí es donde se siente la verdadera sororidad. Cuando encontrás 2 personas que no conocías de nada alegrándote porque lograste soltar una mano de una bici. Cuando encontrás 2 personas que están dispuestas a ir un poco más lento porque vos tenés menos resistencia para subir en una cuesta. Cuando tenés 2 personas que salen más allá del ambiente de la bici y del espacio que estamos entrenando, que estamos aprendiendo algo y se convierten en amigas. Y eso es algo que ha sido súper importante. Yo sé lo que es llegar a una clase y de una vez que alguna de las 2 me diga, ¿te pasó algo? ¿Estás bien? Un abrazo. Y ese abrazo que es regenerador y que llega hasta el alma. Voy a darles una primicia para el podcast. Dale. Para el podcast, porque para ser seguidores. Recientemente yo estoy pasando por un divorcio, súper reciente, o sea, hace 5 meses. Y eso me ha frenado un montón de cosas porque he tenido que reorganizar mi vida, más allá de todo el despelote emocional que significa una separación. Es todo la reorganización que hay que hacer. Y sentir esos abrazos, esas miradas comprensivas, ese vuelve que sin ti la vida se me va de mis compañeras, ha sido pero tan importante. Ha sido un cable a tierra, ha sido una conexión que el chat de la escuelita de repente es la foto con el dibujo de Jen, porque no vino a entrenar, pero ahí estoy en espíritu. Es el cómo estás, es el cuando hay un día libre, es el ok, Jen no está viniendo tan constantemente a cletear, vamos a nadar. Y pasamos esto a otro nivel. Pasamos el ser compañeras de ciclismo y tener en algún momento una meta en común a realmente ser una red de apoyo. Y yo creo que las redes de apoyo más fuertes que existen tradicionalmente, o sea, ancestralmente, son esas redes de apoyo donde somos un montón de mujeres diciéndonos, nos vamos de la mano y apechugamos esto para las que sean. Así que ha sido de verdad el significado de sororidad, esta escuela de ciclismo de puras chicas con bicis que no suben de la talla S. Además, y las S son las grandes, son las compañeras más altas, porque aquí las demás, o sea, casi que compramos en la sección de niños y es una cosa divina, es divina, nos vemos divinas y de verdad que qué bonito ese abrazo, ese espacio seguro. Ha sido un espacio seguro, entrenar entre chicas y con Jan, que simplemente lo que ha hecho es abonar ese espacio seguro que nosotras mismas hemos ido forjando con la guía y el acompañamiento de él. Bueno, qué magnitud de respuesta, Jen. Una que ya creo que tocaste un poquito, vos, ¿qué has aprendido de tus compañeras? Bueno, aquí hay un tema, porque hay 2 compañeras con las que básicamente no he compartido, porque volvemos al punto de la primicia, no he estado tan constante. Así que me encantaría poder decir una cualidad de cada una de ellas, pero no es mi realidad en este momento. Sin embargo, quienes en algún momento fuimos súper constantes, que éramos Crisia, Ale y yo,
que tenemos ya un ratillo de estar acá, la resiliencia de Crisia es una cosa impresionante, pero además la dulzura. Es que, qué cosa, por Dios, es que de verdad emana un amor que yo simplemente digo, si el mundo tuviera más personas como Crisia, probablemente sería un lugar muchísimo mejor. Todas necesitan una Crisia en sus vidas que le dé a uno esa gotita y esa dosis de amor. En la palabra más sencilla, el saber acompañar a veces solo estando, o solo con un abrazo, o solo con una cercanía, es algo que valoro muchísimo y que he aprendido inclusive. Y Ale me encanta en muchos sentidos, pero lo que me encanta es, y que me parece siempre súper particular, que es lo mejor de dos mundos. Es la cosa más tierna que existe, pero de repente lo más firme y lo más guerrera y esta mujer que no se le ocurra a alguien en la calle tocarle el pito, echarle el carro encima, porque ahí sí se le salen los dos apellidos. Y eso me encanta porque es genuina. Entonces, de verdad que yo creo que entre las tres, primero que hacemos un despelote y volvemos loco a Jan un poco. Lo siento, Jan, te queremos. Pero indudablemente aprendo de ellas, no solo rasgos de personalidad, sino dejarme apapachar, que eso en alguna medida a veces me cuesta un poquillo, y he encontrado en estas chicas abrazos genuinos y seguros. Y estoy segura que de mis otras dos compañeras, que voy a conocer más a profundidad, ese espíritu de salir adelante. Valeria, ahora cuénteme. Empezar nunca es fácil. ¿Te acordás qué fue lo que te costó más al principio? Bueno, yo creo que todavía me cuesta. Es como hidratarme en la bicicleta. O sea, sí, son cosas técnicas, ¿verdad? Hidratarme en la bicicleta, como soltar la mano, porque la primera clase que tuve intenté hacerlo, pero también quería ver como el frente y la manera y eso, entonces como que metí los dedos en la primera llanta y avancé, no sé cómo, o sea, si lo hubiera planeado no me sale, pero entonces me prensé el dedo fuertísimo y yo, bueno, ya pensé que me había quebrado, pero no, por hecho me quebré. Entonces, bueno, eso todavía le tengo como miedo, y volver a ver como en qué piñón estoy. Debemos estar aprendiendo las partes de la bici, ¿ok? Eso es un taller técnico que tenemos pendiente, por cierto. Pero sí, eso es como la parte que me cuesta más, y también siento que necesito un retrovisor. Me da mucho miedo como volver a ver y perder el equilibrio. Esas son como dos cosas. Y bueno, y la confianza ya, pero ya siento como que es más mental, que es como la confianza ya en la calle, digamos, de sentir que si yo voy bien, entonces el carro espero que me respete, digamos, el espacio que tiene que haber. Pero sí, esa confianza creo que también la tengo que ir construyendo poco a poco. Pero sí, lo más difícil creo que ha sido como el tema de las manos y las cuestas. Vos te integraste a la escuelita hace poco, ¿cierto? Yo sí puedo tener como un mes. Ok. Sí, un mes. ¿Y has asistido a las, 3, 4 sesiones de este último mes? Sí, a las 4 sesiones. Okay. Sí, 2 han sido como acá cerca, una en Herradura, y este último fin de semana que fuimos a Barablanca, pues estuvo súper bonito. A pesar del clima. A pesar del clima, sí. Sí. Fue la primera vez que ando de bicicleta con lluvia. Entonces también fue retador, pero bonito. Y ahora que mencionas la parte mental, el profe de ustedes, Jan, me imagino que les trabaja bastante eso. Sí, digamos, yo lo que siento es que de verdad construye como que uno tenga confianza en uno mismo, digamos, que uno confíe realmente en sus capacidades, que yo creo que a veces lo que sucede es que uno es como que se autosabotea y dice que no voy a poder, me voy a caer, me voy a golpear, y tiene como demasiadas cosas en la cabeza, y si no, simplemente es como decir como, I got this, ¿ya? Todo está bien, estoy haciendo lo que quería. Entonces creo que él enseña a uno como a creérsela, y entonces sí creo que de base de esa, por medio de esa confianza, es que uno puede evitar tener un montón de accidentes mientras está aprendiendo. Y mientras te hago esta pregunta, Lili, que está a la par tuya, está diciendo que sí, así con la cabeza. La parte mental que trabajan en la escuelita, a vos personalmente,
¿Cómo la has vivido y cómo te has sentido desde que empezaste hasta ahorita? Yo se lo debo todo a Jan, realmente. Jan hace ver fácil y posible lo que para uno es imposible. Las frases de bien librado cada vez que uno no se cae, por ejemplo. No sé, él siempre nos motiva a uno, ¿verdad? Y siempre tiene una única forma de hacer las cosas. Él siempre nos enseña 2 o 3. Entonces tal vez no te sale de la primera, te sale de la segunda forma. Y tal vez a mis compañeras les sale de la segunda. Pero no nos quedamos no nos cerramos a hacerlo solo de una forma. Jan siempre busca cómo hacer que lo logremos. Y eso es lo que le da la confianza a uno de seguirlo intentando. Y bueno, a mí me pasa que yo digo, déjame hacerlo una vez más. Tal vez ya vamos a cambiar de ejercicio. Y yo digo, estoy tan emocionada que yo digo, quiero hacerlo una vez más. Y de verdad llego a la casa y cuando puedo practico lo que aprendí en la escuelita, porque es que me ilusiona un montón ver que puedo hacer esas cosas que para mí eran inimaginables. Y ahora en la pausa, no digo la pausa comercial porque no tenemos patrocinadores. Todavía no hay. Nos estabas contando de que tienes un par de amigas muy especiales y que pues ellas tienen algo que ver con todo este proceso, ¿cierto? Sí, ellas siempre me motivaban a que me comprara una bicicleta y saliera con ellas. Les voy a decir que 10 años o más, y yo nunca lo hice. Y así he encontrado un montón de amigos en el trabajo, mi amiga que me pinta las uñas y el esposo, no sé, con todos. El plan del domingo ahora es salir a darnos una vuelta en la bici. Y yo le decía ya al inicio, me he estado perdiendo un montón de aventuras con ellos, aventuras sanas, porque salir a hacer deporte, a pasarla divertido, a ser niños otra vez. Y no, yo soy demasiado feliz desde que me subí en la bicicleta, es mi nuevo amor. ¿Y cómo se llaman tus amigas? Me imagino que nos están escuchando. Me van a escuchar, ¿me entiendes? Se llama Lisette y Daniela. Daniela ya entrenaba aquí y sin embargo no sabía que lo hacía. Fue que un día la invité a venir al rodillo y cuando llegó ella conocía todo y sabía todo y no sabía de la escuelita, digamos. Y Lisette también ha venido a entrenar conmigo al rodillo y hasta eso, digamos, ha sido compartir en la calle y también venir a hacer mi apoyo al rodillo para que yo no abandone para que vea que es posible. Yo le decía a Jan, una me da un tipo de consejo, la otra me da otro tipo de consejo, pero las dos están ahí, las amo, amigas. Precisamente para anclar con esto que nos estás contando, Crisia, retomando desde que empezaste en la escuelita hasta el día de hoy, ¿cuáles son las cosas que hacen el ambiente y la escuelita en sí únicas? En tu experiencia, ¿cuánto llevas en la escuelita? Ya llevo un ratillo, como año y medio. Año y medio, bastante. Sí. ¿Quién lleva más? ¿Ale o Crisia? Creo que empezamos muy similar. De hecho, la historia de Ale es muy similar a la mía. Mi primer bici, o sea, yo me monté la primera vez en una bici en el 2022 cuando la compré. No sabía nada de andar bici, no sabía ni siquiera montarme. Entonces fue como bastante retador, la verdad. Frustrante, muchas clases eran súper frustrantes porque no sabía nada, no sabía cómo hacerlo. Pero siempre creo que, como decía Lili, estaba ese Jan ahí enseñándonos 20 maneras de hacerlo y de verlo facilísimo, ¿verdad? Porque él es un crack, él es como una extensión de su propia bici, ¿verdad? Entonces hacía algo y lo hacía ver tan fácil que no sé, como que inspira en querer intentarlo. Entonces en el 2022 me compro esta bici, intento subirme, no puedo, la guardo un año y en el 2023 conozco la escuelita gracias a una recomendación de un amigo, empiezo a ir y creo que en una de esas ahí vi a Ale y como a los meses conocí a Yendri y creo que fuimos como las más constantes que nos quedamos todo el 2024. Entonces ahí fue que se formó esa red. Una de las cosas que más recuerdo fue esa identificación con los miedos, ¿verdad? Era como, ya nos ponía a hacer cosas y era como, no, me da miedo, no, a mí también me da miedo, ¿verdad? Entonces todas súper identificadas, ¿verdad? A través de ese miedo y cuando ya lo lográbamos era como ese aplauso de cada una, ¿verdad? Íbamos intentándolo una a la vez y entonces como, bien, ya lo lograste, bien, ya me salió, ¿verdad? Entonces creo que esa era la parte, como dice Lili también, que era es muy divertido venir a la escuelita realmente, o sea, no es demandante en el tema de ejercicio, pero termina siendo una terapia.
una terapia, nos divertimos, aprendemos, quedamos con la inspiración de seguirlo intentando, de ir a llevarse la bici a la casa, hacer compras compulsivas de cosas de bici, ¿verdad? Porque una llegó con una licra chivísima, entonces yo también quiero una. Con Ale molestó mucho porque yo quería hacer twins, entonces tenemos unos jerseys iguales y nos vestimos así para salir, y es bien bonito porque de verdad se forma, como decía Yendri, o conocer la sororidad y no lo había conocido en otros ambientes, entonces me encantó. Ay, qué bonito. Y Ale, que llevas tanto tiempo como Crisia, en uno de los episodios anteriores, Jan nos había comentado que ustedes tienen como unas palabras clave. Él me había dicho gigante, enano, y no sé cuál es la más. Paradiña. Sí. Tal vez si nos contás un poquito al respecto, cómo esa parte lúdica, digamos que es como un juego, como lo que dice Crisia, y por lo cual la pasan también, cómo eso lo hace, digamos, especial. Sí, bueno, hemos como inventado, Jan ha inventado como varios términos, qué sé yo, por ejemplo, para pararnos en pedales siempre es como gigante, o si vamos a hacer una posición más aero, enano, inventamos la paradiña, que es básicamente como como hacer track stand y parar así como en seco y después como poder retomar. Esto espero que nadie nos tache como de maltrato animal porque no lo es, pero también tenemos una que es patear el perro, que es como poder zafar como un pie de literal. Pero no, efectivamente yo creo como que, o sea, como todas ya lo habían mencionado, los sábados de escuelita son súper divertidos. Yo, por ejemplo, antes de descubrir la escuelita, para mí los sábados siempre eran fondos de correr. Y cuando empecé la escuelita, como que modifiqué todo mi horario. Y para mí los sábados es como, no es negociable. O sea, siempre que tengo planes con gente o lo que sea, es como, bueno, después de la escuelita o los viernes en la noche, es como, pero no me puedo quedar muy tarde porque mañana tengo clases de bici, ¿verdad? Entonces como que, en efecto, o sea, uno siempre está como esperando que llegue el sábado como para practicar, aprender. Es como realmente muy divertido y bueno, también a veces tenemos clases un poco más demandantes como la de vara blanca, que sí fue como más entreno, pero sí, yo creo como que Jan lo hace muy lúdico, muy seguro, o sea, como que hemos ido como clases, bueno, en mi caso que llevo 1000 clases encima, no sé cuántas, como que se van desbloqueando como miedos, como cada clase y creo que también es como, o sea, sí también hay cosas o tal vez me parece importante rescatar que a veces también hay como momentos no tan tuanis, no en el sentido como que es enfrentarse a miedos. A mí, por ejemplo, me da pavor tener que arrancar de una cuesta. O sea, y a la fecha todavía es algo que a mí me da mucho miedo y tengo recuerdos de clases que hemos hecho en cuesta que yo mentalmente digo, quiero irme ya, o sea, quiero agarrar y jalar a mi casa porque tengo miedo y esto me da pavor, pero creo como que tanto la comunidad que se ha formado como Jan también pues le generan una confianza como en puedes hacerlo y también es como hay que enfrentar, es un miedo que hay que enfrentar como para poder eventualmente también sentirse más seguro en la calle, animarse a mandarse a la calle, que sé yo, que era algo que a mí me daba también mucho miedo y poquito a poco como que las rodadas con la escuelita creo que han ido como haciendo que uno gane esa confianza. Bueno, chicas, para continuar esta conversación tan bonita que hemos tenido hasta el momento, quisiera preguntarles, para otras mujeres que quieran unirse al equipo, que nos estén escuchando, ¿cuál sería su primer consejo? O lo que les dirían de, sí, vengan a la escuelita porque, y ustedes ahí llenan el espacio en blanco. Bueno, yo creo que diría, vengan a la escuelita porque es un lugar seguro, definitivamente. O sea, no juzgamos, pero no entiendo.
no juzgamos y más bien nos apoyamos. Creo que eso es lo divertido también, ¿verdad? O sea, puede ser, como decía Ale, no siempre es perfecto, no todo es color de rosa, como lo pintamos como muy divertido, pero hay días en los que yo no duermo porque tengo que venir a la escuelita y sé que ya nos va a poner X cosa, ¿verdad? Cuando el fin de semana que vamos para Barra Blanca, yo estaba súper pendiente del clima y qué va a pasar y que la lluvia, yo nunca había cleteado con lluvia tampoco, entonces tenía pavor, ¿verdad? Entonces, bueno, esto de enfrentar los miedos lo pintamos muy, muy bonito y divertido, pero realmente es difícil, ¿verdad? Es difícil y creo que la escuelita es un lugar segurísimo para eso. Entonces, invitadas todas las chicas que quieren aprender a andar en bici. Creo que hay mucha gente que no sabe andar en bici, como dice Ale, después de 30 años y usted no sabe andar en bici, es como ¿para qué? Ya para qué, ¿verdad? Pero de verdad que nunca es tarde y sí se puede. Por Jan. Yo creo que no encontramos otra persona con la paciencia que tiene Jan para enseñarnos. Sí, yo diría también como que definitivamente ha sido un espacio seguro, como no sé, donde como que todo ha surgido de manera como muy orgánica, incluso a veces como no sé, de repente alguna, bueno, en este momento hay puras chicas, pero también abro la invitación a de que si hay chicos que también pues no saben andar en bici, bienvenidos, porque verdad, yo creo que en realidad es como, o sea, puede ser cualquier persona que realmente no tenga como ese espacio, no sé, hace muchos años tal vez era como mucho más sencillo aprender a andar en bici porque las calles eran más seguras y ahora de repente pues como que este tipo de espacios se vuelven realmente muy valiosos porque uno dice, bueno, no tengo realmente como dónde practicar o dónde obtener conocimiento un poquito más técnico, más allá de solamente pedalear en línea recta, ¿verdad? Sino también como de, pues, saber, qué sé yo, de mecánica, etcétera. Pero sí, yo creo que definitivamente, o sea, si hay una persona como que realmente le llame la atención andar en bici, el ciclismo, y tiene como esa limitante de me da vergüenza o no sé, para mí la escuelita es como el ejemplo perfecto o como el espacio perfecto como para realmente aprender con toda la paciencia del mundo y con el apoyo como de personas como que realmente forman comunidad acá. Incluso tengo una amiga en una situación similar, ella vive en España y es como 3 años mayor que yo o algo así, y siempre me dice como, ay, usted no sabe la envidia que me da, porque ella igual como que ha intentado aprender a andar en bici, pero el esposo no tiene mucha paciencia para eso y tampoco ha encontrado como espacios donde les enseñen de cero a una persona tal vez ya adulta, ¿verdad? Sino que generalmente ha encontrado como escuelas que es más como ya más a nivel de rendimiento y dan por sentado que las personas saben andar en bici. Entonces, yo creo que es como, sería genial que hubiera más espacios como este también que le ayuden a la gente a aprender de forma segura. Bueno, algo también súper interesante de esto es que yo un día estaba pensando en eso, como que la gente aprende a andar en bici pequeña y cuando tienen que enseñarlo no saben cómo enseñarte, porque hacen cosas tan ya por como, digamos, como en automático, exacto, que no saben que eso hay que aprenderlo, ¿verdad? Y cosas muy simples, digamos, el famoso picapiedra, a mí me cambió la vida con la bici, ¿verdad? ¿Qué era el picapiedra? El picapiedra es aprender a bajarse y subirse, algo muy simple, pero es poner el pie y impulsarse un poquito con el pie, ¿verdad? Y antes no era la primera, o sea, pues, esto de la escuelita no es la primera vez que yo intenté andar en bici. Yo me compré la bici, la tuve 1 año y en ese año intenté como un par de personas quisieron enseñarme y no supieron cómo decirme que me subiera o cómo bajarme, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque tal vez ahí, como dice Lili, también Jan, desde su experiencia de enseñar, ha logrado como transmitirnos, cómo encontrar formas diferentes, ¿verdad? Para explicarnos algo hasta que lo intentemos y podamos hacerlo, pero tal vez no existen esos espacios o esos lugares donde uno, tal vez para niños, ¿verdad? Pero para un adulto, donde me enseñan cómo andar en bici bien,
porque sí, pues de haber andado chiquillo y tal vez nunca aprendiste a hacer un buen cambio, ¿verdad? O tal vez no sabías que si frenabas con el de adelante te ibas a ir, ¿verdad? Lo aprendiste cayendo, pero entonces es bien bonito porque sí son cosas también técnicas que no encontrarás en ChatGPT o en Google, ¿verdad? Entonces ahí ya nos ayuda mucho. A mí, por ejemplo, Jan me enseñó o me aconsejó qué bicicleta comprar, porque yo ni siquiera tenía bicicleta. Entonces, la escuelita parte desde ahí, desde explicarme la diferencia entre una bici de montaña y una de ruta. ¿Cuál me recomienda a mí que nunca, bueno, que tengo 30 años de no subirme a una bicicleta? ¿Verdad? Entonces, creo que la escuelita, porque hemos hablado mucho de la parte emocional, de, ¿verdad?, de superar miedos y demás, pero también aprendemos cosas muy interesantes de la bicicleta, meter bien un cambio, porque cualquiera se sube y sabe que aquí usted hace el cambio, pero cómo es la forma correcta de hacerlo, lo aprendemos en la escuelita, o bajarnos y subirnos. Seguridad, ajá. Sí, claro, hay cosas que uno hace en automático y probablemente las hace mal. Porque sean automáticas no significa que estén bien hechas o que sea el momento idóneo para hacer algo en carretera o lo que sea, la maniobra que sea. ¿Ustedes recuerdan algún momento en particular en que pensaron, wow, yo antes no habría podido hacer esto? Absolutamente todas las veces. Todos los sábados. Digamos, todos los martes. Porque normalmente yo entreno el sábado que voy a escuelita, domingo hago el esfuerzo de salir por aparte, a veces con Crisia o con algún amigo que me acompañe, y siempre entre semana que vengo a clases de rodillo, siempre es como, hey, el domingo fui y pude hacer esto. O sea, literal, para mí, en mi proceso personal, como que cada semana es como, hey, ya puedo salir a la calle y puedo tomar agua tranquila sin caerme, o puedo hacer señales y todo bien, o pude subir una cuesta de pie, o hice mis primeros tantos kilómetros. O sea, como que ha sido también un proceso muy satisfactorio, como de a cada rato decir, como, esto yo hace 2 años jamás en la vida, o sea, yo decía, no, es que yo no puedo, me da pavor, yo no me animo, y ver como que sí, obviamente hay mucho que recorrer todavía, pero si yo me comparo con la persona que llegó la primera vez a la escuelita, el cambio es así como extremo. Entonces para mí es como eso, lo vivo a cada rato. Qué bonito. ¿Lili? Yo coincido, todas las semanas es algo nuevo. Desde lograr subir una cuesta que uno sentía que jamás lo iba a lograr. De hecho, ya en esa cuesta ni en carro la quiero subir y lo logro hacer ahora y eso me emociona. No sé, ahora empezar a usar los zapatos de grip. Hablamos de miedos que traíamos de antes, pero cada semana hay un nuevo reto, ¿verdad? Y lograrlo es chivísimo, y yo creo que lo celebramos también cuando alguna venía en tenis y ahora ya solo usa los clips. No sé, es demasiado chido. Para mí definitivamente los clips han sido también, ¿verdad? Un sueño. Es que yo le decía a Jan, yo volví a verme los pies y vi que andaba los zapatos y me andaba tenis y me sentí completamente ciclista, ¿verdad? Entonces fue un momento súper lindo. De hecho, esa clase estaba solo con Jan y le dije, esta era la clase que yo necesitaba porque tuvo toda la paciencia, el pruebe uno, luego vaya aquí, vaya allá, pare aquí, pare allá, ¿verdad? Y luego póngase el otro. Entonces fue re lindo, digamos, para mí, y posiblemente va a ser una memoria, ¿verdad?, que me va a quedar siempre. Pero todas las semanas hay como desbloqueos definitivos, digamos, desbloqueos. A veces volvemos a tener algunos miedos, en mi caso, ¿verdad?, que he tenido varias caidillas ahí, por atarantada o por mandada, no sé, que he tenido ciertas caídas y pues vuelvo, ¿verdad?, para atrás y entonces retrocedí un poquito, ¿verdad? Pero ahí están las chiquillas también diciendo, no, vamos otra vez, inténtelo, seguimos adelante, si lo vas a lograr. Y aquí estamos, listas para nuestro reto. Y ahí, digamos, yo creo que, como hablando un poco de la comunidad de mujeres que hemos formado, con ese tema como de los miedos, es súper bonito porque más allá como de las clases a las que venimos los sábados, también nos impulsamos mucho como a salir por aparte, que es algo que también ya
fomenta mucho, como a veces es como no, tienen tareas, salgan por su cuenta. Y por ejemplo en mi caso, que salgo mucho con Crisia, a veces como que verdad, yo le decía es que me da miedo ir sola, entonces es como bueno, vamos juntas, y a veces tal vez tenemos miedo, pero creo que con que una se mande, como que yo creo que ya las dos es como, o las tres, o verdad, o las que nos apuntemos, como que bajado se siente mucho más como uno respaldado, más seguro. Entonces yo creo que también es como que entre todos nos apoyamos también a hacer cosas más allá de lo que vemos en la escuelita. Y lo vacilón de eso es que nos emprendemos mucho por eso, porque tal vez otra persona, pues, digamos, yo puedo salir con otra persona que ya sabe andar en bici y no entiende de verdad el miedo que significa para mí cruzar, o el miedo que significa para mí pasar un pedacito de acera, no sé, de verdad, son cosas que nos identificamos mucho ahí, y que tal vez uno puede salir perfectamente con otra persona, pero no entiende ese nivel. Entonces nosotros como que sí nos logramos entender en eso. Bueno, y ahora que ya no son las mismas que empezaron hace año y medio, en el caso de Ale año y medio también más o menos, y Lili, ¿cuántos que llevas? 3 meses. Y que ahora tiene más técnica y más confianza y más vivencias y todo. Hablamos un poquito de futuro. ¿Qué sigue para ustedes? Fíjate qué vacilón, porque cuando yo pienso en qué es lo que sigue, inmediatamente pienso en mi sensación cuando logre cruzar la meta de un tri. Lo que sea, un super sprint, así haya nadado 50 metros y corrido 100 metros y andado en bici 1 kilómetro, apenas como para el gasto. Pero esa sensación es como mi motivación y ha sido lo que realmente me empuja a intentarlo y a seguir y a levantarme. Han pasado un montón de cosas. Para mí en algún momento fue un sueño ir al trabajo en bici, y ahora es algo, ahorita estoy sin carro porque cosas pasan en la vida y tuve un accidentillo ahí. Entonces eso, el poder decir, bueno, estoy sin carro, pero hoy está haciendo un día lindo, bajo la bici del rack, me voy en bici, eso ha sido maravilloso. Y en algún momento fue una meta muy a futuro. Entonces no quisiera pensar en que todas esas cosas que se me vienen a la cabeza son en un futuro lejano. Quisiera pensar que están aquí en la esquina, y que en la esquina está poder tener más confianza, que en la esquina está poder salir con las chicas a cletear, que cruzando la esquina está hacer un tri, que cruzando la esquina está ver a esas personas que han estado incondicionalmente para mí de forma deportiva y también en forma de amigos, alegrarse conmigo cuando al fin termine la carrerita después de haber cleteado y de haber nadado. Entonces, eso es lo que se viene, José. Bueno, Se vienen cositas, Sí. Prepárense porque se vienen cositas. Bueno, de hecho, te adelanto y le adelanto a la audiencia que uno de los episodios que tenemos pensado hacer eventualmente es los atletas de Sportslab en su primer X, Y o Z, ¿verdad? Entonces ahí te tendremos de vuelta cuando sea el momento, Encantada de la vida. para que nos hables de toda esa experiencia y tal vez podamos volver a este episodio precisamente y pues continuar la historia. Me encanta. Sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, poniendo a Crisia on the spot, pero yo embarqué a Crisia y está más que invitada Lili, o las que quieran, a hacer una carrera. Queremos hacer una carrera de chicas que hacen acá en Costa Rica que se llama Kibelix, que tienen medio fondo y fondo. Entonces esa es la fe, lo que queremos hacer. En mi caso, pues sí me quise como poner un reto de hacer una carrera, y también una de las metas que tengo es hacer triatlón,
desde hace mucho quería hacer tri, pero me frenaba demasiado, que yo decía, bueno, es que quisiera, pero me falta la bici, no sé andar en bici. Entonces creo que ahora que ya me siento más cómoda andando en bici, de fijo es algo como que si quisiera. No tengo un tri como ya visto en mente, pero creo que es como mi próxima meta. Y esto de fondo y medio fondo, ¿cuáles son las distancias? Medio fondo son 70K y el fondo son 142. Pero mi meta sería medio fondo. Okay. La meta es que no nos llegue Carlos Cobo. Exacto, nuestra meta es no llegar de últimos. Muy bien. ¿Lili? Bueno, mi meta es justo cuando ustedes están en esa competencia, chicas, el 18 de octubre. 19. Bueno, por ahí. Justo el equipo va a estar en Herradura. Entonces con Jan vamos a hacer 60 kilómetros de Herradura a Pozón y de Pozón a Herradura en 3 horas. Ese es mi reto. Para eso me entreno. Vamos a ver, Dios quiera que me vaya bien. Porque está la cuesta que es muy retadora, que es la de subir caletas. Y son 3 kilómetros. Entonces, y el calor y todo, pero bueno, nos estamos preparando para lograrlo. Eso seguro que así será. ¿Y Cristian? Bueno, ya Ale me puso ahí en evidencia, pero creo que voy a hablar un poco más en general, tal vez no tan específico, porque nunca he sido tanto de recreativas o de carreras en sí, pero me veo aprendiendo mucho de bici. Y aquí le digo a Ale, o sea, Ale es demasiado crack de eso, entonces me encanta escucharle hablar de ciclistas, de tours, de carreras y cosas, entonces es bien bonito y me dan muchas ganas como de aprender más. También me veo como andando en bici en otro país. Yo le dije a Ale que vamos a ir a Italia a andar en bici, ¿verdad? Porque es un sueño. Entonces es como pensar en que ya no voy a estar limitada porque no sé andar en bici, ¿verdad? Y muchas veces me acuerdo hace como 10 años exactamente que andaba en Chicago y no pude andar en bici. Quería andar en bici porque no sabía andar en bici, ¿verdad? Entonces creo que más allá de un reto específico o de digamos una carrera o competencia, me veo con esa libertad de poder andar en bici donde quiera y acompañada con buena compañía, que es lo más importante. Claro. Bueno, para ir cerrando, ¿alguna cosa en especial, alguna cosa en particular que ustedes quieran dejarle saber al mundo? Ya hemos hablado bastante de eso, pero si ustedes quisieran que la audiencia se acordara de este podcast por algo en especial sobre la escuelita, ¿qué sería? Yo creo que lo tengo muy claro porque lo hablé justamente esta semana con Ale, y es confiar en el proceso. A veces se ve muy difícil o muy retador, o uno siente que de verdad no va a suceder, y va a suceder. Y va a suceder a través de pequeños esfuerzos, de paciencia, de apoyarse con la gente correcta. Entonces, para mí, la escuelita de ciclismo es confiar en el proceso. Muy bien. La escuelita es mucho para mí. Es el demostrarme que puedo lograr algo que tenía mucho miedo. Yo desearía que Costa Rica entera supiera que existe la escuelita, porque yo ni siquiera imaginaba que esto existía. Y cuando me di cuenta y vine y lo disfruto como lo disfruto y aprendo como aprendo, digo, hay tanta gente que debería estar aquí sanándose, porque esto es un tema también de salud, no solo física, sino también mental. No sé, yo quiero que el mundo sepa que existe la escuelita y que vengan todos los que tienen miedo. Y los que odian a los ciclistas. Eso es importante, sí. Yo diría que para mí, tanto la escuelita como el deporte ha sido como una herramienta, creo que para aprender a confiar en mí misma, en uno mismo. A mí, fuera de los ámbitos deportivos, a veces me cuesta mucho tener como un autodiálogo positivo, como que me tiro muy duro, por así decirlo, pero en la escuelita, andando en bici, corriendo, nadando, como que me he dado cuenta que he desarrollado la capacidad de creer como en mi capacidad, y ha sido súper bonito porque en serio pues es un tema que a mí emocionalmente me cuesta, ¿verdad? Como no sé, ¿verdad? Ser compasiva conmigo misma.
Y cuando ando en bici o, ¿verdad? No sé, hacemos algún reto, algún entreno, lo que sea, como que creo que también hay un componente muy mental, ¿verdad? Más allá como el reto físico, ya el mismo nos dice siempre como, o sea, los límites son mentales y a veces, como no sé, para terminar de subir una cuesta, bajado uno tiene que tener un autodiálogo súper positivo que le diga como, o sea, usted puede terminarlo, puede hacerlo. Y para mí eso ha sido como súper terapéutico porque necesitaba como un espacio que me ayudara como a realmente creer en mí. Entonces... Lili, ahora acotaste algo o empezaste a acotar algo. Creo que va a ser como el último pensamiento del episodio del día de la gente, porque hay gente que ve en el ciclista un obstáculo o algo así en la calle, ¿verdad? Definitivamente. Y yo era una de esas, de hecho. Hacia donde vivo hay mucha cuesta y generalmente hay muchos ciclistas los domingos y incluso los sábados. Entonces yo decía, qué presa salir temprano porque hay un montón de ciclistas ahí y la calle es angosta y qué presa. Y después de esto, tanto yo como mi familia, mis hermanos, todos los que están alrededor, vemos al ciclista de una manera diferente. Y todo el respeto para los ciclistas que están subiendo esa cuesta, entonces lo están dando todo, ahora lo entiendo, están cansados, están esforzándose y a usted no le cuesta esperar a que él se sienta seguro y pueda seguir o pueda terminar la cuesta, pues. Entonces yo creo que sí, es mucho que aprender desde este lado como ciclista, desde el lado como chofer también, y también que enseñar a la gente, ¿verdad? Porque también he ido pasajero y alguien dice algo y no, alto, un momento. Ese ciclista está haciendo lo que usted no está haciendo. Usted va manejando súper cómodo, tal vez en un carro automático, y ese ciclista lo está dando todo. Sí, totalmente de acuerdo y me parece una manera ideal de cerrar el episodio. Bueno, gracias chicas por compartir en este espacio. Muchísimas gracias Yendri, Valeria, Ale, Lili y Crisia por contarnos lo que a veces cuesta poner en palabras, por mostrarnos que detrás de cada pedalazo hay una historia, una decisión, una forma distinta de decir sí puedo. Hoy no solo celebramos el episodio número 10 del podcast, celebramos lo que se logra cuando alguien se atreve a comenzar, incluso con miedo. Lo que pasa con una caída no se convierte en el final, sino en parte del proceso, como decía Crisia. Y sobre todo, lo que nace cuando nos rodeamos de personas que creen en nosotros, incluso en los días en que nosotros mismos dudamos. Gracias a las 5 por estar acá y a quienes nos escuchan. Ojalá que estas voces les sirvan como recordatorio de que nunca es tarde para probar algo nuevo, para empezar desde cero o para encontrar una nueva versión de uno mismo o una nueva versión de una misma. Nos escuchamos en el próximo episodio de Páramo Deportivo. Chao.